Bueno, vamos a hablar de un tema bastante importante, que es justamente estos procesos de crianza que a veces son difíciles. Porque mencionan, sí, el amor de los padres a los hijos, el amor de los hijos a los padres. La verdad es que los procesos de crianza no son novelas rosas. Surgen muchas dificultades. En el proceso de crianza los hijos sienten muchas frustraciones, sienten a veces mucha cólera que los padres tienen que aprender a trabajar. El niño tiene que aprender a tolerar la frustración. Y el objetivo de la crianza es hacer que el niño crezca, madure y se vuelva alguien independiente. Una persona que cuando es adulta trata de reclamarle a los padres, trata de quitarle las cosas, trata de pelearse, es un adulto que no creció. ¿Qué pasó con ese adulto que no creció? ¿Qué pasó en ese proceso de crianza que los padres no detectaron que ese chico no estaba creciendo emocionalmente? Y si ustedes se dan cuenta y comienzan a decir, uy, mi hijo es adolescente, y comienzo a sentir miedo porque de pronto cuando crezca no confío mucho en lo que puede hacer, preocúpense. Y les digo una cosa más, existe la psicología, existen los psicólogos. Y a veces ustedes llevan a sus hijos al pediatra, al doctor, a que una serie de revisiones y ustedes detectan dificultades en el proceso de crianza y no previenen ese tipo de cosas después. Ahí están los teléfonos para que puedan llamar si es que ustedes están pasando por una situación así que es bastante dolorosa. Ustedes fíjense, estoy con la voz así totalmente afónica, ustedes fíjense los cuentos de hadas, cuántas veces la madrastra es la bruja donde el niño tiene que pelearse con esa madrastra. En esos cuentos de hadas hablan del inconsciente del hijo. Y en ese inconsciente, la madrastra, en el inconsciente del hijo, a veces es la mamá. Porque el hijo cuando se siente con mucha cólera, cuando es pequeñito, dice, pucha, mi mamá no me da, me castiga. ¿Será mi mamá de verdad? De repente yo soy adoptado. Eso es una fantasía que muchos de los hijos tienen y en su fantasía la convierten en madrastra. Los cuentos de hadas justamente están hechos para trabajar ese tipo de problemáticas que son reales. Si ustedes no lo identifican, y hay otro mito bien importante que tienen que quitarse de la cabeza, y es, son cosas de la edad, ya después se resolverá. Las cosas que no se resuelven con el tiempo crecen. Las cosas que se guardan bajo la alfombra, con el tiempo se pudren. Tenemos una llamada. ¿Aló? Hola, ¿cómo estás? ¿Aló? ¿Cómo te llamas? ¿Aló? Hola, ¿cómo estás? Sí, ¿Cómo te llamas? Guillermo, de Guillermo. de Lima. ¿Qué tal, Guillermo? Dime, ¿cuál es tu pregunta? Bueno, yo no estoy pasando por esa situación, pero tengo una pequeña hija. Ajá. ¿Y qué podría hacer para que no pase eso, no? Ok, muchas gracias, Guillermo. Esa pregunta es extraordinaria porque si los padres son conscientes cuando los hijos son pequeños y no viene esa novela rosa, yo le doy todo a mi hijo, entonces debe por consecuencia quererme. Primero, lo material no garantiza el amor. Los procesos de crianza hay que ser muy lúcidos porque tiene su lado lindo y hermoso y tienen su lado difícil. Entonces, si ustedes detectan esos lados difíciles y le das herramientas a tus hijos para que manejen su propia frustración, porque a veces los padres quieren evitar que el hijo se caiga y el padre tiene que dar herramientas a los hijos para que se paren. Si los padres quieren protegerlos y quieren siempre estar demasiado pegados a ellos, no los hacen crecer y ese hijo no crece y en el futuro va a ser un adulto infantil, un adulto que se comporta como si fuera un niño. Y si tiene mucha frustración en el fondo por toda la historia de crianza, la va a sacar como un niño que va a comenzar a pelearse con el papá como si fuera una criatura. Y tenemos otra llamada. ¿Aló? Aló. Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo te llamas? Jennifer. Jennifer, dime cuál es tu pregunta, Jennifer. Bueno, yo soy hija y a mí me gustaría saber por qué a veces tengo demasiado recelo con mi mamá. ¿Qué edad tienes, Jennifer? 22 años. 22 años. Extraordinaria tu pregunta, Jennifer. Porque si bien estamos hablando que los padres pueden prevenir, siempre buscando esa independencia, darle ese espacio, preocupándose de que ese hijo tenga una individualidad y que sea un ser adulto, un futuro adulto, y no el chiquito que nunca va a crecer y que después va a comportarse haciendo pataletas contigo. 1. 2. Si ustedes siempre tienen la luz para poder detectar las dificultades que hay en el proceso de crianza, no lo esconde bajo la alfombra, si no lo trabajan y a veces recurren al psicólogo, igual, cuando llegan a la adultez, como tú, Jennifer, que ya eres adulta y no has resuelto cosas, para poder madurar,
llega un momento que uno tiene que pensar lo siguiente: yo no soy producto de todo lo que mis padres han hecho conmigo. Uno toma decisiones y los padres tampoco tienen que cargar con la culpa diciendo, ay, todo lo que mi hijo está haciendo ahora es culpa mía y me voy a flagelar. No, los adultos deciden, y tú has decidido también no crecer. Tú has decidido no resolver eso. Tienes 22 años, estás todavía en ese proceso, porque ahora la adolescencia, que es el periodo donde uno tiene mucha cólera frente a los padres y los juzgan mucho, se está alargando un poco y ya no terminan los 20 si no se está alargando. Pero es trabajo tuyo, Jennifer. Ya no es solamente de tus padres, es trabajo tuyo, Jennifer, de resolver esas cosas con la mamá que tienes en tu cabeza, porque tu mamá hizo lo que pudo, pero tú has construido una mamá en tu cabeza a la cual le tienes cólera. Y tienes que resolver eso, porque si no lo resuelves, vas a producir ese mismo ciclo con tus hijos. Y solamente resolviendo las cosas internamente vamos a cambiar un poco la historia de lo que recibimos y vamos a ser seres adultos responsables de nuestras propias decisiones y de nuestra propia vida. Y ahora sí nos vamos a un corte comercial.